Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Estamos platicando con ustedes esta noche. Claudia Rodríguez. Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Abelardo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Buenas noches. Hace unos días México volvió a sembrarse. Ya habíamos tenido la experiencia del 7 de septiembre, cuando nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, fueron víctimas pues, de un movimiento telúrico que se resintió en más de la mitad del país. Pero el 19 de septiembre, 32 años, 5 horas y 11 minutos después, se repitió la experiencia en la Ciudad de México. Prácticamente en toda la megalópolis, porque afectó a los estados de Morelos y de Puebla, donde se originó el epicentro. Y también el Estado de México, y se sintió pues prácticamente hasta en el bajío de nuestro país. Huracanes, sismos, México está dañado y México sigue en emergencia. Esta noche vamos a platicar con usted de las experiencias que hemos visto. Haremos una remembranza del 85 y también por supuesto, haremos el elogio a la sociedad que nuevamente se sobrepuso y se impuso a la administración que nuevamente, otra vez, para no variar, le falló a los ciudadanos. ¿No crees eso tú, Abelardo? Pues ciertamente el país está golpeado, no solamente ahora por el sistema político, en donde la injusticia, el abandono, el aislamiento de millones de mexicanos, de miles de comunidades, es la característica de nuestro sistema, sino ahora también estamos golpeados por la naturaleza. Efectivamente, se sucedieron el sismo de principios de mes, después las tormentas y huracanes que azotaron las distintas costas de México, y ahora el temblor del justamente el 19 de septiembre. Un poco en broma ese día, saliendo de la estación del radio donde compartimos programa, dijimos, ¿qué tal si en el simulacro temblara? Sí, lo comentamos. No ocurrió en ese momento, ocurrió 2 horas y casi 20 minutos después, y nuevamente el país vive una grave emergencia, ¿sí? Que para muchos políticos sirve para reposicionarse. La mayoría de ellos expresan falsos sentimientos de solidaridad, ¿sí? Salen a las calles a intentar ser fotografiados, a intentar que la gente, que sus colaboradores, sus vecinos, los vean cómo se preocupan por el bienestar o el malestar o la emergencia que viven millones de personas, cuando que la verdadera solidaridad está en la compañía que los propios ciudadanos se dan a los ciudadanos. Brotan de inmediato los rasgos de solidaridad, de acompañamiento de la familia en primer término, en segundo lugar, de desconocidos, ¿sí? En los cientos de edificios en los que hubo afectación en este temblor, ¿sí? Los propios vecinos que normalmente no se hablan, apenas se saludan, apenas comparten momentos fugaces en la escalera, en el elevador, en el patio, en las áreas de servicio o en la calle,
¿sí? Ahora empiezan a platicar entre ellos. Y pues el gobierno atónito, el gobierno estupefacto, porque no tiene la organización para enfrentar, no digamos una emergencia, para hacer su trabajo cotidiano, ¿sí? Y por eso vemos que pues salen a ver qué encuentro, ¿sí? No salen con un plan preconcebido de ayuda, de auxilio, sino a ver con qué nos encontramos. Y salen rodeados de escoltas, y salen como en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, que llegó a la escena de un derrumbe en Chimalpopoca y Bolívar, para que lo entrevistaran tomando como escenografía a la sociedad que estaba trabajando en el rescate y por supuesto el derrumbe. Lo tomó como escenografía y la gente lo percibió de inmediato y por eso fue que le gritaron: estorbo, estamos aquí para ayudar, lárgate. Y hubo quienes, pues la irritación del momento, incluso le lanzaron agua y piedras. Ahí está un poco el reflejo de lo que la sociedad siente por una administración. Yo no creo que sea gobierno, una administración, tampoco administra bien, una administración que le ha fallado, que sale en las emergencias, como tú dices, a lucirse, a aprovecharse de la situación, a acarrear agua a su molino o a su partido político o a su propio interés. ¿Tú cómo lo ves, Claudia? Francisco Abelardo, yo creo que efectivamente, fatídicamente, un 19 de septiembre, después de 32 años, volvió a temblar. Y en el momento de las escenas desgarradoras, al ver, sobre todo cuando las televisoras nos mostraban pues decenas de edificios caídos y nos relataban que ahí había personas atrapadas, esperábamos muchos que con vida, como lo hacían los rescatistas en ese momento, que en minutos apenas de la desgracia, sobre todo la sociedad civil se unió para, pues sin menoscabo del riesgo que pudieran sufrir, al rescate, ¿no? Pero insisto, han pasado 32 años y esas escenas que vivíamos, sobre todo unos, bueno, pues tú, por ejemplo, que saliste en el momento casi, o pues horas, apenas un par de horas, tú también, Abelardo, que estuvieron en el momento a 2 horas del sismo, pues veían en vivo lo que estaba pasando y quienes lo veíamos de manera televisada, parecía, a mí me daba la impresión de que esos 32 años no habían transcurrido, que estábamos exactamente en el mismo momento, pese a que en esos 32 años han pasado muchísimas cosas en el terreno político, en el terreno social, en el terreno económico, y que, como bien decía Abelardo, parecía que no habíamos aprendido pues nada. Yo recuerdo que precisamente tras el sismo del 85, y bueno, pues el suceso de edificios y más edificios derruidos, derrumbados y otros afectados, se habló mucho de la descentralización del Distrito Federal. Y que bueno, pues lo único que se logró descentralizar, yo lo que tengo pues muy visto y probado es el Instituto Nacional ahora de Estadística y Geografía. Porque el Distrito Federal es una zona, así como habíamos dicho, edificado en una zona lacustre, por un lado, también afectado por las cuestiones sísmicas, porque nos afecta la placa de Norteamérica, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, estamos también en la zona del eje volcánico transversal. Somos, bueno, pues gran parte de la República una zona sísmica. No nos debe sorprender precisamente, si nos asusta, compartimos todos el miedo de estos movimientos telúricos, pero no nos debe sorprender que de cuando en cuando pues se van a presentar y se van a seguir presentando estos temblores. Entonces es precisamente por lo que yo digo, han pasado 32 años y pareciera que estamos en el mismo lugar, en donde todas estas acciones, no solo la descentralización del aparato, sobre todo institucional, que debería de estar ya en otros lados, ¿no? Y que porque eso hace que precisamente en la Ciudad de México hay entre población residente y población flotante, 20 o más de 20 millones de mexicanos exponiéndose, pues como dicen, de a gratis, en una zona totalmente sísmica, ¿no? Yo creo que sí ha pasado algo. El sismo del 1985 cobró miles de víctimas.
miles de víctimas. Bueno, ese lado sí. Hay muchos edificios, el registro de muchos edificios que colapsaron, como se dice, en 1985. Hoy hablamos de 48 edificaciones, la mayor parte de ellas anteriores al sismo de 85 en su construcción y algunas posteriores al 85 ya con una nueva regulación, pero en donde asoma la corrupción. Ese ingrediente, pues no dijera tan mexicano, pero ese ingrediente que prácticamente caracteriza a la administración pública de México, la corrupción, se hizo patente. Si en Chiapas y en Oaxaca el sismo desnudó la pobreza, en la Ciudad de México, 12 días después, desnudó la corrupción. En efecto, absolutamente. Encuera, ¿sí?, a la ineficacia y a la corrupción. Y fíjate que me llamó mucho la atención el rigor técnico y la información que tiene Claudia. Como geógrafa, ¿sí?, me encantó la explicación de qué es un sismio, cómo es un temblor, por qué México, y esto ni lo he leído ni lo he visto explicado con rigor profesional, y ahorita que Claudia lo planteaba, sí dije, eso es lo que necesitamos, información verdadera, confiable, porque pues de Frida Sofías, ¿sí?, eleva el rating y lo que quieras momentáneamente, ¿sí?, y te acuerdas de novelas en donde había periodistas que generaban, ¿sí?, el escándalo para levantar el tiro del periódico. Pero ahora lo volvimos a vivir en estos días, en vivo y a todo color, Y directo, a través de las ondas de Televisa. Si le parece, platicamos de esto, porque es muy interesante, inmediatamente después de estos mensajes. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Gracias por continuar con nosotros en este Reporte 10. Platicamos sobre los sismos, platicamos sobre la manipulación informativa. Si en 1985 existió Monchito, usted lo recuerda, aquel joven que decían se encontraba sepultado en una vecindad del rumbo de la Merced, este barrio de los primeros barrios de la Ciudad de México, pues hoy tuvimos a Frida Sofía. En el 85, una voz de alerta de un argentino señaló que abajo de los escombros de una vecindad se encontraba este niño, un niño que había llegado de Cozumel, Quintana Roo, para trasladarse al día siguiente a Zihuatanejo, Guerrero, y se había quedado a pernoctar con su abuelo. Y durante días, muchos días después del sismo, hasta prácticamente el 2-3 de octubre, fue que cesó la búsqueda de este niño, que decían estaba ahí. Luego se descubrió, decían algunas versiones, que la familia estaba en realidad buscando rescatar una caja fuerte que era propiedad del abuelo y en la cual tenían documentos y valores que pues, les eran muy importantes. Y para eso se inventó a Monchito. Hoy el invento fue Frida Sofía. Y Televisa. Pues, la Marina tiene la culpa, ¿verdad? Bueno, de eso lo acusa Televisa, tratando de quitarse la culpa, cuando yo creo que Televisa, lo decías tú, Claudia, fuera del aire, pues no hizo más que dar la información y muchos otros medios efectivamente pues siguieron la información como lo hacen los perros de rancho. Así es. Sin saber por qué ladran, es solamente de adelante que era Televisa en este caso. Así es, desde horas después del temblor, Televisa puso, bueno, pues todas sus baterías y algunos de sus mejores conductores y periodistas en la zona de la escuela Enrique Rebsamen, allá en la delegación Tlalpan, para más que reseñar lo que estaba sucediendo con el rescate, pues ser como el ícono de la desgracia que estaba sucediendo en todos lados, ¿no? Nos hacían sentir precisamente y nos transmitían, bueno, yo vi hasta el señor López Dóriga llorando por esta situación de los niños. Claro que es una desgracia y se volvió un ícono porque desafortunadamente fue un horario de escuela cuando nos sorprendió el sismo y pues todos inmediatamente quienes teníamos niños o quienes tenemos sobrinos o quienes tenemos niños a nuestro cargo, pues inmediatamente en lo primero que pensamos fue en ellos. Y es por eso que creo que pues Televisa nos manejó, porque sí manejó nuestros sentimientos, con la idea de que todo el mundo hablaba de Frida Sofía atrapada en uno de los salones en segundo A de la escuela Enrique Rebsamen, que se vino abajo y como ustedes comentaban, pues fue la corrupción. Ahí mismo se dibujaba también, aparte del dolor, bueno, pues se advertía cómo había sido una escuela que se había edificado a través del tiempo, pues... ¿Se improvisó? Se improvisó, exactamente, agregándole ¿no? pisos. Agregándole pisos e incluso, bueno, pues hasta... Y dinero para alguien. Pues sí, seguramente. ¿no? Para quienes habían, a quienes seguramente año con año, según lo que se tenga que hacer, desconozco realmente cómo es que Protección Civil va a dar pues el aval de que algún inmueble, sobre todo para una escuela, para un comercio, para algún servicio, tiene que seguir funcionando, pero por lo visto, bueno, pues todo era una escuela como un rompecabezas, ¿no? Y Frida Sofía, insistimos, pues resultó ser el ícono del dolor, el ícono del sobresalto y sobre todo porque era una niña, una pequeña. Pero al final Televisa advirtió que fue la misma Marina quien dio el aviso de que era la niña la que estaba pues sepultada debajo de los escombros de la escuela, y después Televisa hizo de manera vergonzosa que la Marina pues se retractara de tal situación, ¿no? Maniobra de distracción. Lilia Arellano, en uno de los programas de radio en los que participamos con ella, hablaba de cortinas de humo, de maniobras de distracción. ¿Tú crees que el caso de esta niña imaginaria, la amiguita imaginaria de la Marina y de Televisa, haya sido una maniobra de distracción creada a propósito artificialmente? Yo lo que creo es que hemos venido padeciendo de ausencia de rigor en la información. No es un fenómeno que ocurra solo en el caso del temblor. El caso del temblor lo confirma.
¿sí? Los gobiernos no están acostumbrados a generar contenidos informativos, a dar información. Para cualquier empresa es normal la elaboración de reportes, ¿sí? El empleado te tiene que hacer un reporte diario de su trabajo, ¿sí? En el gobierno no ocurre así. El gobierno no le reporta a nadie y perdió esa capacidad de información. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Pero se hacen informes. No. Se dan entrevistas, ¿sí? Pero el 2 de septiembre, ¿qué hacen ahí en Palacio Nacional? Bueno, no Ese no es un Es un informe. mensaje, escenografía, No, es distinto. montaje, teleprompter. Y voy para allá. Es distinto hacer programas de promoción personal, no informes. Una cosa es que vayas a la búsqueda de que te aplaudan, ¿sí?, los ciudadanos, cuando que los únicos que te aplauden son tus empleados o quienes dependen de ti. ¿Sí? No así. Entonces lo hacen por interés, ni siquiera lo hacen por convicción. Informar. Técnicamente, yo sostengo que en casos de urgencia debiera la autoridad no estar dando entrevistas exclusivas, sino generando contenidos informativos para que la población disponga de la información. Pero los funcionarios, inclusive en los momentos de mayor emergencia, están atendiendo llamadas telefónicas de los conductores de información, periodistas, la mayoría de ellos, pero cuyo afán principal también de estos compañeros periodistas es su propio posicionamiento y su rating y su propia imagen. Sí, Abelardo, pero no es un secuestro realmente también. Yo lo veo como que precisamente los medios de comunicación, sobre todo las televisoras que tienen la imagen y que tienen el audio, sobre todo, bueno, la imagen tan poderosa, yo creo que secuestraron el posismo, ¿no? Porque efectivamente yo también lo veía a minutos de que había sucedido pues el movimiento telúrico, demandaban la voz y la presencia vía telefónica del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Era una demanda, pero y advirtiendo que qué había pasado. Yo creo, sinceramente, también concediéndole al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, que también en una situación como esta, en un sismo, ni siquiera un país desarrollado como Japón, pues tienen una pronta respuesta. Hay que, de alguna manera, pues hay que todos recapacitar, ponernos en calma, porque, insisto, el miedo, el pánico y el vaivén lo sentimos todos, ¿no? Yo creo que el papel de las televisoras, nuevamente también como el del gobierno, fue fallido, porque se dedicaron a explotar nuevamente el morbo. Así es. A montar shows como el que vimos en esta escuela Repsamen del sur de la capital de la República. Y el papel de las televisoras, el papel de los medios de comunicación, tanto como del gobierno, debe haber sido el de orientar a la sociedad. El de informar. El de informar. E incluso decir, estamos requiriendo en tal lugar este equipo preciso para el rescate. Así es. Lo que sí hicieron las redes sociales, las tan criticadas redes sociales, sí cumplieron con su obligación. ¿Por qué? Porque forman parte de la sociedad. Porque no están en un aparato burocrático como sí lo está el gobierno, que además, lo sabemos todos, un aparato burocrático corrompido totalmente por la corrupción. Y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues son empleados, son extensiones de esa misma administración, son brazos armados del propio gobierno para la manipulación de la sociedad. Y yo preguntaba lo de las cortinas de humo a los que se refería Lili Arellano, porque pues la Marina, y conocemos la disciplina militar, la Marina recibe órdenes. Yo no creo que motu proprio hayan inventado el asunto de la niña. Los marinos tienen una férrea disciplina naval y cumplen órdenes. Incluso, si me permiten, yo vi en el momento en el que se decidió que la Marina tomara la vanguardia del trabajo en favor de la ciudadanía en la emergencia, obedece acertadamente desde mi punto de vista a que la Marina
de las instituciones de apoyo y de auxilio es la menos desgastada en términos de prestigio. Es decir, durante los últimos años la Marina ha dado muestras de seriedad, prestigio, no corrupción, como ha ocurrido con el Ejército, con las distintas policías, y me pareció desde el primer momento que el hecho de que colocaran a la Marina, a los marinos, en vez de a los soldados, como los encabezadores de la ayuda a la población civil, me pareció una buena estrategia en términos de, pues bueno, si es el que tiene mejor prestigio, la gente lo va a recibir de mejor grado. Bueno, pero también la Marina, no es así, ¿eh? Lo que piensas tú de la Marina, lo que nos dices tú que se piensa de la Marina, es lo que piensan las fuerzas estadounidenses, que han tomado a la Marina como su brazo armado en nuestro país para ejecutar las órdenes que se les dicta desde allá, sobre todo en materia de narcotráfico. Y la Marina Armada, por cierto, también tiene el nivel de letalidad más alto. Cuando hay un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, que deberían ser detenidos y deberían ser procesados, no, como se dice aquí, abatidos, que en realidad es asesinados, la Marina tiene en cada enfrentamiento un nivel de letalidad mucho mayor que el Ejército y mucho mayor que la policía. Cuando un grupo de presuntos delincuentes es enfrentado por la Marina, prácticamente mueren todos. Con el Ejército quedan 2 o 3 heridos. Y con las policías, pues prácticamente nada más hay 1 o 2 fallecidos. Pero la Marina tiene ese altísimo grado de letalidad. Y es por eso que los Estados Unidos lo han pensado que sea su brazo armado en nuestro país. Pues sí, eso es información adicional, ¿sí? El caso es que también en esta decisión se ve cómo haces a un lado al Ejército. Y no será por la proximidad, porque pues prácticamente son vecinos del Colegio Rebsamen. Las instalaciones de la Secretaría de Marina están a pocas calles de donde está este colegio ahora destruido. Claro, pudo haber sido solo en el caso del Colegio Rebsamen, pero inclusive yo no sé si ustedes lo observan, yo recuerdo que en el 85 pues elementos del Ejército implementaron de inmediato el plan DN3. Pero recuerda, perdón Alberardo, recuerda que también muchos de los elementos del Ejército en ese momento estaban atendiendo la emergencia en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Entonces sí había... ¿Dices tú ahora? Sí, ahora. Sí, no, ahora. Pero el Ejército tiene elementos en todo el claro, país. claro. Es decir, las zonas militares correspondientes a Chiapas, a Oaxaca, son las que actúan. No es que... Son los que estaban abocados. No es que necesariamente... Yo sé que sí hubo un desplazamiento importante de tropas desde otros lugares, desde otros estados, ¿no? La emergencia lo ameritaba. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, y el lucro tras la tragedia. Si le parece, platicamos de ello enseguida de estos mensajes comerciales. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos ahora del lucro político, pues ya no solamente el publicitario, ya no solamente la promoción, sino sobre las quejas que hay en redes sociales de que inmediatamente después del sismo, cuando la sociedad comenzó a enviar su ayuda para que fuese entregada a los damnificados, a quienes estaban trabajando en el rescate de las personas, pues hubo quienes se aprovecharon. Y lamentablemente en redes sociales, les decía, circularon versiones de que llegó la señora Angélica Rivera, acompañada de su actual esposo, el señor Enrique Peña Nieto, a aprovecharse de toda esa ayuda que había llegado en el Auditorio Nacional, en el Campo Marte, para armar a ellos con cajas del DIF lo que la sociedad había llevado. Esto es un poco, pues, haciendo caravana con sombrero ajeno, como decimos popularmente. Pero no solo eso, también en redes sociales corrieron las versiones y corrieron videos de que la señora Elena Cepeda, esposa de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, pues también había hecho lo mismo, que toda la ayuda que llegaba ahí mismo en el estado, proveniente de otras entidades del Distrito de la Ciudad de México, pues también era embodegada a la espera de que les entregaran de una imprenta las cajas con el sello del DIF de Morelos, para que fuese, otra vez con caravana con sombrero ajeno, para que fuese el DIF el que entregara la ayuda de la sociedad. Ese lucro político, ¿qué pues deja? huele feo, ¿no? Hay tufo, ¿no? Y nada Apesta, ¿no? agradable, ¿verdad? Apesta, ¿no? Desde que lo ves y dices, pues, qué descaro, ¿no? Qué falta de vergüenza ajena de que se note que estás ayudando, que se note que estás trabajando. Eso ya no es solidaridad, como se dice. No, pues eso es lo que tú decías, es el lucro. Fíjense que yo he venido reflexionando en los últimos días qué gran oportunidad tiene el gobierno en este momento para que cancelara todos los contratos, ¿sí?, de servicios y productos que están al servicio de los funcionarios públicos, como coches, ¿sí?, coches particulares al servicio de los funcionarios, y que son contratos multimillonarios. Sí, porque ahora ya no compran vehículos el gobierno, ahora los renta mensualmente y paga mensualmente cantidades enormes. Claro, pues eso solamente se piensa, y yo así lo he visto toda la vida, rentan coches los ricos, ¿no? O sea, llegas a algún lugar... Quizá por cuestiones fiscales sería conveniente, no sé, yo nunca lo he pensado así. No, pues llegas a algún lugar y dices, vamos rentando un coche o una camioneta, eso es como de ricos. Pero yo voy a que el gobierno de verdad tiene la oportunidad de cancelar los contratos de coches, todos los servicios de celulares, y que los funcionarios se transporten en los transportes públicos o que se compren sus coches. Hay un gasto todavía más oneroso del cual les pagamos los contribuyentes a los funcionarios, que es el seguro de gastos médicos mayores. Bueno, si tienen ISSSTE,
si están afiliados al ISSSTE, si después van a cobrarle una pensión al ISSSTE, ¿por qué no utilizar los servicios hospitalarios y médicos del ISSSTE? ¿Por qué tenemos que pagarles un salario de nuestros bolsillos? Si ellos quieren hacer uso de una instalación privada en caso de una cuestión que afecte su salud, pues que paguen ellos su seguro. Tienen ingresos que les pagamos los contribuyentes muy, muy altos, mayores a los de la población. Una población con un salario mínimo que es 10 veces menor al que se paga en Canadá. Imagínense ustedes que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, se les cancelaran todos los beneficios que tienen, o que a los secretarios de Estado también, todo el uso de guardaespaldas, vehículos de guardaespaldas, avanzadas. No, fíjate que eso prácticamente les resolvemos la vida a los señores ministros de la Corte. Alguna ocasión... Perdón, Francisco, y a su familia, a sí, su descendencia. a todo el mundo, porque ustedes recordarán que el primer año de la administración de Ernesto Zedillo desapareció a la Corte, y de los 21 ministros que había entonces, pues todos se fueron a la banca jubilados con un estipendio como el que estaban recibiendo en aquel momento. Así es. Y me platicaba uno de esos ministros que había dejado de serlo, que él no se preocupaba ni si se descomponía la licuadora de su casa. ¿Y cómo es eso?, le pregunté. Pues es que se descompone la licuadora, mandan a alguien de la Corte, revisa y generalmente dicen la licuadora ya no sirve, hay que comprar otra y mandan traer otra. Si se funde un foco de mi casa, también la Corte manda y lo cambia y lo paga la Corte. Bueno, no lo paga la Corte, lo pagamos nosotros como contribuyentes, que no nos engañen. Por eso yo digo, ¿a poco no hay una gran oportunidad para decir todo lo que no sea verdaderamente necesario? Claro. ¿Sí? ¿Ustedes imaginan lo que se va a necesitar de presupuesto para rehabilitar todos los edificios de escuelas y hospitales? En el Distrito Federal y en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, bueno, Tabasco, y en Guanajuato, todo el país, porque parece que todo el país ha sufrido un sismo desde hace mucho tiempo. Y en este momento en que se está haciendo la revisión por parte del Congreso del presupuesto federal del próximo año, del 2018, y en donde están seguramente considerando los gastos elevadísimos para partidos políticos, para el Instituto Nacional de las Elecciones, para todos estos servicios que van destinados a los funcionarios públicos. Y bueno, pues también y que tiene que ver mucho con los sismos también, y el tema que tú tocas, Abelardo, de los servicios que no tienen nada que ver, que no son necesarios, pues qué tal los edificios que se rentan con cantidades millonarias, pero de verdad se pagan millones de pesos mensualmente para que los funcionarios pues estén cerca de los pinos. Pero además es el gran negocio. El Paseo de la Reforma se ha convertido prácticamente en el paseo de las secretarías del despacho presidencial, porque casi ya no hay una secretaría del despacho presidencial que no tenga un edificio rentado en Paseo de la Reforma. Ni siquiera es propio, ni siquiera es un edificio que sea el patrimonio de nosotros los contribuyentes. Es un edificio que se hizo seguramente en combinación o en connivencia con algún empresario de la construcción para que después te lo rento. Es más, ponle tantos pisos, necesito tantos espacios, y eso sí, el penthouse me lo pones, pero súper brillante, porque va a ser el comedor privado. Esa va a ser para nosotros los cuates. Y entonces, todo el mundo se pregunta, ¿por qué tantos edificios en Paseo de la Reforma si la mayor parte están vacíos? Porque están vacíos durante un rato, como para hacer la finta de que se van a rentar. Pero cuando no sucede esto, a los 6 meses, ya la Secretaría de Economía ya se instaló en la nueva Torre Latina. No, o la Secretaría de la SEDATU, de Desarrollo Territorial. En Paseo de la Reforma. En Paseo de la Reforma. O la Secretaría de Agricultura. Y el Trabajo. Sí. Y todos están sobre el Paseo de la Reforma. Y salud no renta. Bueno, sí tiene de algunos otros edificios. Sí, rentan, todas rentan, porque el negocio de los funcionarios públicos es rentar, porque pues son los contratos. Ahí llevan la comisión, ¿no? Y eso es millonaria. Sí. Y bueno, cuando se trata de aportar, pues todo el mundo se echa para atrás, a menos que tenga un rendimiento político. Y lo vimos cuando el señor Andrés Manuel López Obrador, tras los sismos que afectaron mayoritariamente al sureste mexicano, hizo la propuesta de que los gastos de campaña que utilizaría Morena, el partido que él encabeza, pues se destinarían una parte de los recursos a aliviar algunas de las necesidades de los afectados.
Y se le vino el mundo encima. Para empezar, los consejeros del INE, luego los partidos políticos, y dijeron que eso no era posible porque la ley, la sacrosanta ley, que respetan mucho en ese sentido, pues decía que no se podía, que porque eran gastos de campaña y para gastos de campaña nada más. Vino el sismo del 19 de septiembre y ante la presión social, porque la presión social fue enorme, se manifestó no solamente en redes sociales, sino en gritos en la calle, de que los partidos políticos van a gastar una cantidad enorme de recursos el próximo año para promocionarse. Para bardas, para espectaculares, para producción de spots. Para utilitarios que no son nada útiles, ¿no? Sí. Que no son nada útiles. Para las fotografías de los candidatos. Para las fotografías, para cosas inútiles, porque ya los conocemos, ya sabemos qué son y no podemos esperar mucho de la mayor parte de ellos. Pero después de esto, ante la presión social decía, pues al PRI se le ocurre que sí, que siempre sí, que aquello que inicialmente había criticado por provenir de Andrés Manuel López Obrador, pues ellos sí lo podían hacer. Y ahí tienes a quienes yo llamo textoservidores, a los loritos de la locución radiofónica, que formulan cuestiones así que no se entienden, pues aplaudiendo que el PRI esté pidiendo eso. A los defensores del sistema político mexicano. Del corrupto sistema político mexicano. Sí, de hecho, 2 días después del sismo, se supo de una reunión, parecía secreta, en donde el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y algunos de los dirigentes nacionales sobre todo los partidos llamados grandes, pues se habían reunido con Lorenzo Córdoba porque él ya había dicho públicamente, esto es decir, a los medios, que había una posibilidad de hacer pues algún cambio a la norma jurídica de la ley electoral. Y sí, efectivamente, Francisco, llama la atención que el primero que salió en esos momentos a decir pues que ya habían acordado que sí se podían dar hasta 500 millones por partido político de lo que les tocaba para las campañas del 2018, advirtiendo, bueno, pues que era una gran noticia, fue precisamente Enrique Ochoa Reza, diciendo que ya se habían arreglado con Hacienda. Y bueno, pues también ahí empezó como un debate, ¿no?, sobre la autoría de esta situación de donar, de que los partidos políticos donaran. La idea es que donaran todo, ¿no?, o una gran cantidad, porque bueno, pues sí sabemos que sí hay también que pagar rentas, que hay que pagar nóminas, pero sí una gran cantidad, y creo que pues no se trata de autorías, ¿no? Bueno, y con eso también se viste, ¿no? Porque lo que criticaron antes, ahora, como es de mi autoría, ahora sí es de mi autoría, yo soy el héroe de la película, ¿no? Así es. Se vuelve objeto de promoción, de autopromoción. Lucro político nuevamente. De lucro político. Nosotros vamos a lucrar un momento con los siguientes mensajes comerciales. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Gracias por continuar con nosotros en este reporte 10. Y el lucro político, hablabas de los partidos, muy partidos que tenemos en México. Partidos grandes, decías Claudia, yo creo que partidos que han encogido. Y aquí hay una gran lección. Esta aceptación final de que sí entreguen o devuelvan a la sociedad estas contribuciones que hemos dado, estos impuestos que hemos pagado. No para que los partidos hagan promoción, porque estamos muy decepcionados de los partidos políticos. Recursos que deben ser utilizados para nosotros mismos, en beneficio de nosotros mismos, como debería ser todo el tiempo, no nada más una situación de emergencia. El lucro político. Pues a mí me produce vergüenza ajena la forma en la que los propios partidos políticos han utilizado, ¿sí?, la catástrofe, la angustia, el miedo de la gente y muestran una cara de falsa generosidad. Eso es. ¿Sí? De que se volvieron en este momento hermanas de la caridad. O por lo menos esa es la impresión que yo he sentido desde la forma como han venido anunciando de que no te preocupes, yo te voy a resolver, te voy a ayudar, porque yo que sí tengo te voy a ayudar a que resuelvas, tú que te quedaste sin casa, que te quedaste sin estufa, sin refrigerador, sin la ropa que tenías, que te quedaste con todos tus muebles maltratados o perdidos total y definitivamente. Y yo ahorita, desde mi posición de intocable y tal, te voy a ayudar. Esta falsa generosidad a mí me ha resultado verdaderamente chocante. Totalmente. En 1985, pues la ciudad cambió. La Ciudad de México cambió y cambió mucho el país también. Porque vimos que en el 85 teníamos un gobierno que no respondía a nuestras necesidades. Ni en la urgencia, ni en la emergencia, pero tampoco en épocas en donde no existían estas circunstancias. Y en 88, esa administración pagó el costo. En 88 hubo unas elecciones en donde el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, pues prácticamente perdió la elección frente a Cuauhtémoc Cárdenas, que había irrumpido con el abanderamiento de las demandas de una buena parte de la sociedad. Hoy, dentro de un año, tenemos nuevamente comicios. ¿Crees tú, no que tengas una bola de cristal, pero sí tienes una perspectiva política, que en el año 2018 también habrá un costo para los partidos políticos? ¿Tendrán que pagar un costo? Seguramente, ¿no? Todo el aparato gubernamental tiene que pagar ya un costo, porque como bien decían ustedes, Abelardo, Francisco, no solamente es la emergencia del sismo. Si ustedes ahorita, bueno, pues estamos con esto que pareciera que es un tormento, de verdad, un tormento nacional, pero tenemos muchísimas otras emergencias, muchísimas otras emergencias. Yo solo quiero voltear hacia el norte, ¿no? Precisamente hacia los Estados Unidos, la emergencia de nuestros connacionales en Estados Unidos, que se ven, bueno, pues también bastante afligidos, también pareciera que se ven sin casa también, sin rumbo, sin lugar, y que todo indica que tuvieran que regresar de alguna manera. A ellos también se les colapsó la vida. A ellos también se les colapsó la vida. Son emergencias tras emergencias y que pareciera que
que pues todos nos estamos quedando sin rumbo. Quedarse sin techo, Abelardo, es por muchísimas circunstancias, ¿no? Sociales, económicas, políticas, culturales, judiciales, es realmente un tormento. Es un momento en donde te vuelves totalmente vulnerable y bueno, tal vez hay quien te ayude, pero ¿dónde está precisamente la ayuda que deberías de recibir la asistencia del aparato gubernamental, de las administraciones federales? Yo creo que sí, Francisco. Habrá un castigo electoral en las urnas para las administraciones, porque la gente se siente desamparada. Las personas que han sido sobre todo afectadas pues no solamente en lo material, que sí duele mucho, pero también sobre todo en lo que corresponde a vidas humanas, habrá un costo político en el 2018. ¿Qué partidos crees tú que sean los más castigados en el 2018? Pues sin duda alguna tendría que ser el PRI, ¿no? Que es el que pues representa prácticamente en su totalidad al sistema político mexicano, ¿sí? No podemos pensar en este sistema que abandonó a la ciudadanía, que se enriqueció, que ha abusado del poder, ¿sí? Sin ver el escudo del PRI. Ahorita que platicábamos, pues yo empezaba a hacer un recuento de los temas importantes de la sociedad de los últimos meses, ¿sí? Y que el sismo parece que los hace a un lado. El socavón de la México-Acapulco, ¿sí? La Casa Blanca, ¿sí? Todos los abusos de los gobernadores, priistas fundamentalmente, que están siendo todavía varios de ellos perseguidos o ya en procesos judiciales, ¿sí? Prófugos, y que el sismo, como que ya el PRI dona una cantidad de dinero para los pobres, para los desamparados, para los que se quedaron sin techo, como decía Claudia, ¿sí? Y se nos olvida a los mexicanos. O vamos a la siguiente etapa, como tú recordabas en el 85, ¿verdad? La primera etapa fue la de la solidaridad, la de la sorpresa. La segunda etapa fue la de la adquisición de conciencia de que el gobierno no había respondido a la emergencia ni con la oportunidad ni con la capacidad para hacerlo. En este momento quizá respondió con oportunidad, pero no con capacidad. Lamentablemente. Entonces, todos estos temas seguramente tendrán una consecuencia en el comportamiento social. Mi gran duda, mi pregunta es esta inquietud social, ¿cómo se va a canalizar? ¿En enojo? ¿En factura electoral? ¿Vamos a permitir que nos vuelvan a robar las elecciones? ¿Sí? Como recordabas tú en el 85, porque pues en el 88... Y en este mismo 2017, pues recordemos, ahí tenemos Coahuila, ahí tenemos el Estado de México. O sea, lo que decía Claudia también al principio, han pasado 32 años y muchas cosas no han cambiado. Siguen robándose las elecciones, la corrupción sigue campeando, la ineficacia es absoluta. Bueno, fue mayor, ¿no? La corrupción ha crecido. Sí, la corrupción ha ido creciendo, como bien dices. Y el descaro en el robo electoral, el abuso, ¿sí?, de la pobreza para fines electorales, la compra de votos, la manipulación a través de medios de comunicación, ¿sí?, la caricatura de sistema democrático que tenemos, ¿sí?, el hecho de que te digan te van a robar la elección y te la roben. Pues eso es como lo que tú sufriste en Constituyentes, te van a asaltar en Constituyentes. ¿Sí? Llegan y te asaltan. Así es. Y no pasa nada. No, y lo peor que te dan cristalazo y te rompen las dos ventanillas. Así es. Y a nosotros nos parten la vida. Claro. Pero yo creo que sí tenemos que estar atentos respecto a lo que ahora se comenta, porque bueno, estamos a unos días de la emergencia, a unos días de todo este asunto respecto a que si los partidos donan o no, de que vienen recursos de otros países.
y viene precisamente en apenas unos meses, ¿no? Días, podríamos decir, la elección del 2018, sobre todo, bueno, la elección para presidente de la República, y entonces tendríamos que tener una fina atención de cómo la fiscalización de esos recursos, porque también todavía, aunque estemos reclamando este asunto de que no queremos que los partidos políticos reciban ese dinero y que sea destinado a la emergencia por los sismos en todos los lugares afectados, bueno, pues también vamos a ver cómo ese aparato político todavía puede tener los hilos para precisamente servirse de esos recursos para la elección. Así es que tendríamos que estar muy atentos también. Yo tengo noticias de que en algunas poblaciones de Oaxaca, pues precisamente les están solicitando algún papel y, si es posible, la copia o la credencial de elector para entregarles recursos a los afectados, a los damnificados. Así es que hay que tener las antenas muy, muy paradas, porque contrariamente a que pensemos que puede ser un parteaguas para bien, podría ser que esta cargada de recursos económicos pues pueda ser aprovechados precisamente para que el sistema vuelva a ser de las suyas. Pues es lo que han venido haciendo siempre. Condicionan el apoyo, la ayuda social, que presentan como un acto de caridad cuando no lo es, porque hay que repetir los recursos que esta fallida administración, esta corrompida administración emplea para darlo a la gente que más lo necesita. Son, a final de cuentas, recursos de todos nosotros. No son de la bolsa de nadie, no son la bolsa del señor Peña Nieto ni de la bolsa de la señora Rosario Robles, no, son de la bolsa de usted. Yo quiero agradecerles su compañía e invitarlos para que la próxima semana también nos acompañe, ya con Lili Arellano, en otro Reporte 10. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Al contrario, Francisco, buenas noches. Gracias a todos, muy buenas noches. Abelardo. Abelardo, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos encontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.